Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña la ingeniera Anneris Meléndez, quien es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, a quien les damos los buenos días, ingeniera. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, una distinción estar aquí y un gran saludo también a todos aquellos que nos sintonizan. Sí. Ingeniero, vamos a hablar por el desempeño que tuvo el sector construcción el año 2024, que pareció a mí particularmente un poco pobre. Claro, fue mejor que el del anterior, pero no es a lo que nos ha tenido acostumbrado el sector a ser uno de los pilares del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué fue lo que pasó? Tal y como comentas, el desempeño del sector no ha sido el deseado o el esperado o el que necesita nuestra nación para poder tener una economía más fortalecida. Sabemos que el sector de construcción de viviendas y construcción en general es muy sensible a algunos factores que son los que tal vez han desencadenado ese pobre desempeño que recientemente fue publicado, un crecimiento de un 2.1% con respecto al crecimiento económico del sector, lo cual para mí y para todos los que conocemos de este tema ha sido en base a dos factores fundamentales. Lo primero es que han habido altas tasas de interés. Esto plantea grandes retos a todos aquellos, primero a los costos de construcción, o mejor dicho, de financiamiento dentro de la construcción, que aumentan los precios por los financiamientos, por ejemplo, de interinos y demás, pero también afecta a las ventas, porque recordemos que muchas personas financian, o sea, toman un préstamo hipotecario y las tasas de interés es el factor relevante cuando van a ver entonces la cuota mensual. Y eso hace que haya una pérdida de posibilidades de muchos dominicanos de acceder a una vivienda digna. Y es algo que venimos ya relatando desde hace un tiempo y que aunque sabemos que se han tomado medidas económicas de política y las felicitamos, por ejemplo, hubo una reciente en diciembre de liberación de encaje legal muy positiva, tal vez no han sido suficientes porque son coyunturales y posiblemente no han llevado el nivel de las tasas de interés a donde deseamos. Sabemos y entendemos también que hay factores externos que no son controlados por nuestras autoridades monetarias y que también forzan el panorama de modo que las tasas de interés no sean las deseadas. Pero entre este y la alta inflación de los materiales de construcción, que el reto aquí es que no es reflejado por la estadística oficial, que es el índice de costo directo de la vivienda, porque le falta incluir otros aspectos como las tasas que comenté ahora, como la tasa del dólar, como la plusvalía de los solares. Y finalmente se ha divorciado lo que es el precio real de la vivienda medible, que nosotros estimamos entre un 10 y un 15% de aumento solo en el 2024, con la estadística oficial que es parecida al índice de precio al consumidor, que es el ICDB, índice de costo directo, que ha sido menos de un 4%. Eso plantea un escenario complicado para las ventas en el sector. Eso unido también al tema de las estafas inmobiliarias. Sabemos que son dolorosas, pero no son representativas del sector, pero impactan la reputación y la decisión de compra de, por ejemplo, dominicanos en la diáspora o extranjeros, y también de otras personas que con el miedo de ser estafados por desconocimiento, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y me gustaría comentárselas si es posible, no toman la decisión de compra y entonces se ralentizan las ventas. Y eso es fatal. Eso hace que la decisión de emprender nuevos proyectos sea postergada por muchos promotores porque necesitan primero vender lo que ya tienen en curso y no pueden parar lo que tienen en curso. Y esa ralentización o esa falta de decisión de emprender nuevos proyectos es lo que finalmente cierra el ciclo de por qué se está viendo un bajo crecimiento en el sector. Es algo que venimos diciendo desde hace unos meses, que sabíamos que iba a pasar. Y aquí la solución es hacer ese llamado de atención de que todos los actores en esto nos unamos para que tanto las tasas de interés como la inflación en los materiales, sobre todo cemento y acero, sean de alguna manera no controlados, porque sabemos que hay libre mercado, pero sí sean llevados a los niveles o al menos modificados en la medida de lo posible para favorecer al sector. ¿Y cuáles son
ya usted ha dejado prácticamente definido dos, o sea, tasa de interés y Inflación de material. inflación de materiales. Por ahí, esos son, diría yo, las dos barreras o incentivos, dependiendo de cómo estén, para el sector de la construcción, básicamente de viviendas. Hay otros factores y que son muy importantes también. Si me permite, les comento un par. El primero que podríamos hablar es la ineficiencia en la permisología. Sabemos que no es un fenómeno solo de nuestro país, pero sigue siendo un reto importante en el desarrollo del sector. ¿Por qué? Primero impacta los precios de la vivienda y muchos se preguntarán, pero los precios, ¿qué tienen que ver con la permisología? Bueno, que si uno primero compra un solar y conceptualiza un proyecto y tienes que esperar un año para iniciarlo porque no salen los permisos, por la ineficiencia y demás, ese año implica costo financiero. Y eso se aumenta directamente al precio de la vivienda, porque todos los costos que implica un proyecto van reflejados, es como si fuera la materia prima de una producción cualquiera. Entonces, esa parte no solo desmotiva, o mejor dicho, aumenta, los precios de la vivienda, sino también que desmotiva la inversión. Porque la inversión en proyectos, como comenté hace un momento, iniciar nuevos proyectos tiene que ver con una decisión de un promotor o de un inversionista. Y si se le ponen trabas, por ejemplo, la permisología, o lo que está pasando últimamente también con falta de reglas claras en la densidad, que nos está pasando, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo, esa ineficiencia, esa burocracia y esa falta de reglas claras promueven la competencia desleal, desmotivan la inversión, porque cuando usted le dice, mire, en este lote usted puede construir tantas viviendas y un tiempo después, por alguna razón inexplicable, le dicen, no, usted lo que puede construir es la mitad. Después que ya usted invirtió en el proyecto, tomó un tiempo, buscó un inversionista, básicamente lo único que le queda al promotor y al inversionista es desistir de ese proyecto. Y ahí pierde el país, porque pierde inversión, pero también pierden el acceso que puedan tener muchas familias dominicanas a tener una vivienda digna con el alto déficit habitacional que tenemos en este momento. O sea, la burocracia. Burocracia en el Ministerio de Turismo es imposible y hay otras instituciones que han estado adelantando para poder lograr mayor eficientización. O sea, la parte del turismo se refiere ya a proyectos... A proyectos inmobiliarios de viviendas, pero en zonas turísticas. Porque las zonas turísticas necesitan vivienda también, no es solo hoteles. Los hoteles son parte importante, pero no son viviendas. Pero la gente tiene que vivir alrededor de ahí y hay personas que quieren una segunda casa también, que son parte de vivienda. Diáspora que quieren, en vez de vivir en la ciudad, vivir en zonas turísticas. Otro aspecto ahí relevante es que hay que definir qué es una zona turística. Porque yo le pregunto a usted, por ejemplo, a 10 metros de una playa es zona turística. Bueno, evidentemente. Pero centro ciudad o alejado de una playa 50 kilómetros, porque esté en una provincia, por ejemplo, como la Altagracia, ¿es zona turística? La realidad es que definir cuáles son las zonas turísticas reales, yo creo que es algo importantísimo para este gobierno, para poder motivar la vivienda. ¿Y por qué el Ministerio de Turismo tiene protagonismo en eso? Yo pensé que eso estaría planteado en la Ley de Ordenamiento Territorial y en la competencia del Ministerio de la Vivienda. Usted ha dado en el clavo. La Ley de Ordenamiento Territorial manda sobre los gobiernos locales, que son los que plantean las normativas municipales, y es lo que históricamente se ha vivido. En una ciudad, las normativas municipales son las que definen densidad, linderos, altura y demás. Sin embargo, en zonas turísticas, que por lo que le expliqué hace un momento están indefinidas, porque nuestro país entero es al parecer zona turística, en zonas turísticas hay una doble competencia en la cual el gobierno local puede dar una densidad y turismo puede dar otra densidad y prima la de turismo. Y ahí es que el promotor dice, bueno, pero primero, ¿de quién me llevo? Segundo, ¿esta zona es turística o no? Entonces, si es turística, es el Ministerio de Turismo el que tiene que definir cómo es el desarrollo de las ciudades. Tenemos ahí una grave problemática que se junta con que no hemos podido dar con citas para que nos escuchen en el Ministerio de Turismo. Porque finalmente, dice el dicho, y es muy dominicano, hablando la gente se entiende. Pero se ha sido imposible nosotros poder expresarle todos estos conceptos que tal vez usted lo ve natural, pero que realmente impactan el desarrollo de la vivienda. Y ahí termino con algo importante. Está estudiado internacionalmente
que cuando no es posible atender la demanda de una tipología de vivienda, por ejemplo, la de segunda vivienda, la de turismo inmobiliario, la de vivienda en zona turística, no es posible, el promotor no quiere tener esa tipología. Lo que sucede es que las personas que quieren ese tipo de tipología van y depredan otros segmentos de la vivienda, por ejemplo, el de bajo costo, el de vivienda media, y finalmente hacen que estos segmentos aumenten su precio y entonces implica que menos familias tienen acceso a una vivienda digna. Entonces, no podemos ver aisladamente una cosa de la otra. Aquí hay que ver vivienda en general, vivienda para todas las tipologías, incluyendo las zonas que desde nuestro punto de vista no son turísticas. Y a mí me gustaría que también viéramos el aspecto de la construcción en sentido general, pero vamos a hacerlo en un próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con la presidenta de ACOPROVI, Anneris Meléndez. Yo le decía en el segmento anterior, cuando despedíamos, que me gustaría que hiciéramos como esa separación o explicación aparte, porque ustedes representan al sector construcción de vivienda, pero la industria de la construcción es más que eso solo. Hay otros segmentos, dan las obras viales, las grandes infraestructuras que por lo regular están a cargo del Estado, que es quien las hace o contrata que se hagan. Cuando se habla de esos costos y esos factores que afectan a la construcción de vivienda, también se puede decir que son una traba también para la otra área. ¿Y qué representa, por ejemplo, la construcción de vivienda dentro del sector en sentido general? Sí, es una buena inquietud. Según la estadística oficial y lo que hemos visto en los últimos años, lo primero que hay que resaltar ahí es que hay un bajo nivel de inversión en infraestructura, se ha dicho en muchas ocasiones, históricamente en los últimos creo que 20 o 30 años el más bajo de la historia. Y posiblemente por eso tenemos dos afectaciones. Lo primero es que de la inversión total en construcción, cerca de un 13% es pública en infraestructura y el 87% entonces es privado. Y de ese 87% que es inversión privada en construcción, pero ahí hay comercial, ahí hay en otros aspectos, entonces casi creo que es un 80 y tanto por ciento es de vivienda. De ahí usted extrapola y plantea que la vivienda fuera de comercial, fuera de hotelería, fuera de otros usos, es casi el 80% de la inversión en la construcción en el país. Y por eso es que cuando hablamos de vivienda somos representativos con respecto a la construcción. Y volviendo a lo que le comentaba al principio, de que hay un bajo nivel de inversión, eso tiene otro efecto importante, y es que la infraestructura, aunque muchos tal vez ven, bueno, pero que hay un tema con que la infraestructura pública y la inversión y el presupuesto es muy necesaria para el desarrollo de la vivienda también, porque nadie puede desarrollar un terreno cuando no hay la infraestructura de sanitaria, de aguas servidas, de transporte. Cuando eso no está desarrollado, la persona no quiere vivir ahí. Entonces, cada vez que se invierte en infraestructura, se mejora también la construcción de viviendas. Y es por esto que estudiando lo que ha pasado... Es una cadena. Es una cadena. Estudiando lo que ha pasado en los últimos años, nosotros hemos estado sometiendo consistentemente, lo hicimos 2024, lo hicimos 2023 y años anteriores, cómo debe aumentarse en el presupuesto nacional la inversión en infraestructura y la inversión en vivienda. Porque hay una parte de inversión en vivienda que favorece el sector, que no es construir viviendas por parte del gobierno, no es a lo que me refiero a los bonos ITEVI, a cualquier factor que incentive la producción de vivienda construida por el sector privado. Están ahí los planes de Mi Vivienda, los planes de Familia Feliz, que han sido muy buenos. La intención aquí es que se haga un esfuerzo en conjunto con políticas
del gobierno por poder promover el sector de construcción de viviendas, de modo que podamos tener más acceso. Y con eso del acceso, si me permite, le comento también algo importante, y es que el acceso a la vivienda, muchas personas entienden que solo es para la compra. Y hemos identificado que las nuevas generaciones incluso tienden menos a tomar decisión de compra y más tendencia a decisión de alquiler. Porque lo que nuestra Constitución dicta es acceso a una vivienda digna, no es compra de una vivienda digna. En ese sentido, nosotros hemos estado promoviendo desde hace varios años la actualización de una ley de alquileres que entendemos que es el siguiente paso, que no implica inversión pública, no implica presupuesto nacional, no implica nada que no pueda realizarse básicamente con voluntad política, que cuando tengamos una ley de alquileres actualizada, que guarde la seguridad jurídica entre las partes, moderna, seguro se va a potenciar el mercado de viviendas. Yo estimaría que en 5 años pudiéramos tener el doble de producción de viviendas que lo actual, si se modifica la ley de alquileres y las densidades urbanas. Con esos dos factores que solo implican voluntad política y que fue una promesa de nuestro presidente, que esperemos que se cumpla pronto, la realidad es que podríamos revolucionar el acceso y disminuir considerablemente los precios de los alquileres, que muchos dominicanos esperan también. ¿Qué es lo que más afecta ahora, por ejemplo, a ese sector, el sector de alquileres, que veo que se está tomando en cuenta mucho ahora en el cálculo del IPC? Pues siempre veo que le toca a veces que subieron los alquileres y por eso tanto la parte del sector tuvo un alza en la ponderación. Pero ¿qué es lo que pasa? La inseguridad del dueño, que si alquila, después se le muda una gente ahí y dura 5 años y no lo puede sacar, o ¿qué? ¿Dónde que está el tema que se convierte en una trama? Porque cualquiera, yo conversaba reciente con un amigo, me decía, no, yo tenía un apartamento y lo vendí porque tenía problemas con cosas. ¿Dónde está el meollo? Los aspectos fundamentales, fuera de varios jurídicos, ¿verdad? Son básicamente cómo se resuelven los conflictos entre las partes. Cuando una persona no paga, es algo doloroso para el propietario, porque no está percibiendo el ingreso que necesita. Sabemos que es doloroso para el que no está pagando porque alguna razón tendrá. Sin embargo, lo que plantea el Código Civil es que si usted no ha pagado, usted no puede poseer el servicio. Entonces, el primer conflicto que hay que delimitar es qué sucede cuando la persona no paga. Actualmente el que no paga puede durar 1, 2, varios años ahí sin pagar, entonces no hay seguridad jurídica para el propietario. Pero por otra parte también hay otras situaciones. De parte de, por ejemplo, el inquilino, si el inquilino no tiene el servicio adecuado, no le corrigen las fallas que tenga la propiedad, etcétera, tampoco tiene un resguardo que ahora mismo pueda servirle. Y también en esos aspectos tiene mucho que ver en la forma en que se hace, que se sepa, que sea un proceso expedito en el que se solucionen esos conflictos entre las partes. Y nosotros entendemos que no es un cambio tan drástico, es algo posible. Es algo que se ha hecho en otros países y tenemos que seguir las mejores prácticas. Nosotros recientemente, bueno, el año pasado, trajimos un experto internacional de Perú, donde es un caso de éxito con respecto a la ley de alquiler y que ha disminuido el precio del alquiler a favor de los que sí desean y necesitan una vivienda, precisamente porque se han tomado estas medidas en las cuales muchos inversionistas invierten en vivienda para alquilarla. Porque si se necesita la vivienda y no todo el mundo puede pagarla, la solución es que alguien la posea y ese es un inversionista que tal vez tiene un dinero en otro rubro y lo entra al sector para beneficiar a las familias. Y eso es lo que nosotros buscamos. Creo que es posible. Hemos sometido nuestras observaciones a los 2 anteproyectos, uno que perimió, que era el de la Cámara de Diputados, y uno que está vigente en la Cámara del Senado, y esperamos que prontamente, yo sé que hubo una pausa ahora con todos estos temas, pero que prontamente podamos retomar ese detalle sobre cuáles son esas observaciones para poder tener una ley de alquileres que revolucione el mercado de viviendas. ¿Se hizo vista pública o no?
No. No. Lo que se ha hecho es que la comisión se ha reunido en algunas ocasiones, la comisión interna del Senado, de diputados, del Senado no se ha reunido todavía, para poder ver las observaciones. La mayor parte fueron acogidas, pero en eso hubo esta pausa que sabemos que ha existido y esperamos que prontamente retomemos esto con la voluntad de los senadores y del presidente de la República. ¿De dónde proviene el proyecto, la iniciativa? En el caso de la Cámara de Diputados, de Alfredo Pacheco. En el caso de la Cámara del Senado, tiene un proponente que realmente todavía no nos hemos podido reunir con él, por lo cual yo considero, bueno, con la comisión, mejor dicho, por lo cual yo considero que prontamente podemos tener esa posibilidad y ahí delimitar quién sería el que va a llevar la pieza de manera final. Ingeniera, estamos prácticamente concluyendo. ¿Alguna inquietud adicional sobre el sector que pudiera externar a ver si logra alguna solución? Nos queda un minuto. Sí. Agradecida por el espacio en ese sentido. Nosotros tenemos una real situación con el tema de la escasez de la mano de obra de construcción tecnificada y en ese sentido pues sacamos una plataforma que es Construyendo RD, la cual fue muy elogiada por el presidente de la República y por el ministro de Trabajo, y la intención es ver si dominicanizamos un poco la mano de obra de la construcción, que sabemos que históricamente hay muchas de las actividades que no son de preferencia del dominicano. Sin embargo, aquellas que no son de preferencia del dominicano, las más rudimentarias, por ejemplo, las demoliciones, esos trabajos brutos, son hechos por extranjeros. Y ahí tenemos una seria situación con migración en la cual las normativas actuales no nos permiten poder obtener los permisos de trabajo para aquellas personas que, cumpliendo con el 80-20 de cantidad de dominicanos, necesitan hacer esas labores. Y ahí ese es el llamado que yo podría hacer, ver cómo nuestras autoridades podemos juntos colaborar y edificar un camino en el cual podamos lograr estos objetivos. Bueno, ingeniera, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre esta sección está disponible para Coprovi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la invitación para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.